Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar en oración y después vamos a presentar el siervo ungido, el arcángel, el apóstol del Señor. ¡Qué gloria, Dios mío! Está aquí nuestro hermano, pues, Adrián. Vamos a comenzar en oración. Papito, gracias, Señor, por este miércoles más. Gracias por tu presencia aquí donde estamos. Gracias por tu presencia a través de la radio, de las redes sociales. Gracias por tu presencia habitando en cada vida que nos escucha, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Nos rendimos delante de ti. Nos entregamos en espíritu, alma, cuerpo, emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, todo nuestro ser, Dios mío, lo rendimos y lo humillamos delante de ti para que solamente, Dios mío, tú hables, para que solamente las palabras que se han escrito en el cielo para este día sean mencionadas, Señor. Te pedimos que fluyas tu Espíritu Santo, tomando mi corazón y mi boca, tomando el corazón y la boca de este siervo, Señor, y tomando los oídos, la mente y el espíritu de cada persona que nos escuchará, Dios mío, y puedan tener un espíritu sensible y humilde, Dios, para que el orgullo pueda salir de nuestras casas, de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones, Dios mío, y solamente la humildad de Cristo, la sencillez de Cristo pueda reinar. Te pedimos que tú nos llenes, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos que tú levantes, que tú restaures matrimonio, que este tema que vamos a hablar, Señor, sea como un martillo que sale del cielo, Señor, y quebranta toda dureza en los corazones, Dios mío. Quebrante, Dios mío, toda pared que Satanás haya puesto entre los matrimonios, Dios mío, para que no avancen, para que se dividan. Esta palabra, Dios, sea el martillo que sale de tu trono y quebranta la roca, quebranta la dureza, quebranta el orgullo, quebranta, Dios mío, la falta de sensibilidad, quebranta la falta de comunicación, quebranta todo aquello, Señor, que no se alinea a tu voluntad. Te damos gloria por lo que vas a hacer, Señor. Sabemos que tú tocarás los corazones. Ayúdanos, bendícenos y fluye como lo quieras hacer, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cedemos este lugar a nuestro hermano Adrián para que él se vaya presentando. Es tuyo el lugar. Bueno, Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder estar aquí, compartir con mi hermano José aquí en este espacio, en esta puerta que Dios ha abierto para poder bendecir, a ser parte, como dice la Biblia, edificar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. Y pues nada, me presento, mi nombre es Adrián Aguilar. Tengo, bueno, este mes apenas cumplimos este año 17 años de casado con mi esposa, 3 hijos, y aquí estamos 10 años de ministerio, sirviendo como líder de alabanza, sirviendo una célula en la casa, y así estamos de esa manera sirviendo al Señor. Y pues nada, aquí estamos para edificar esta mañana con este tema que uno sabe de lo que habla esta mañana, el tema que hemos vivido, el tema que estamos experimentando cada uno, que muchas veces atravesamos como matrimonio, pero no se habla, y ahí es donde el enemigo está robando campo, está atacando matrimonios por el silencio que es por esos matrimonios que están callando lo que se está viviendo dentro de casa. Entonces es un tema que queremos ser transparentes esta mañana, queremos hablar, ahora sí, dar testimonio de lo que Dios ha hecho, de todo lo que las circunstancias que atravesamos a lo largo de estos años que hemos pasado. Son 17 años de matrimonio, y hemos visto a Dios en todo momento, en cada circunstancia. Amén, amén, amén. Así como estaba pues adelantando, pues Adrián, pues queremos ser transparentes. Algo que Dios siempre nos ha hablado y Dios nos ha guiado a hacer es no fingir algo que realmente no somos. Realmente somos humanos, somos personas débiles, personas con necesidades, con debilidades, con carencias, personas que pecamos y fallamos. Y a veces en la iglesia, cuando mira a líderes, a pastores, a líderes de alabanza, sucede algo, y es que dan una imagen de algo que realmente no son. Entonces la iglesia está viendo a un súper espiritual, a un ángel, a un arcángel, a una persona que salió del trono de Dios, pero cuando nosotros vemos la vida de Pablo, Pablo refleja nuestra debilidad. Y eso es algo que Dios siempre nos ha hablado, que le demostremos a la gente
lo débil que somos, que la gente entienda que somos iguales que ellos, que fallamos iguales que ellos, que a pesar de que tengamos un cargo público o un cargo visible, de que tal vez seamos pastores o líderes de alabanza y la gente obviamente nos vea con un, ¿cómo se dice? Con una actitud de honra. Eso no quiere decir que seamos diferentes a ellos. Somos iguales que ellos, débiles, fallamos y todas esas cosas. Entonces, hoy va a ser una vez más uno de esos días en los que, en este caso, nuestro hermano Adrián va a estar pues abriendo su corazón de lo que han enfrentado ellos como matrimonio. Y en este caso, él, el próximo miércoles, recuerde sintonizarnos y conectarse, porque entonces va a estar la esposa de nuestro hermano, que es Candela. No, mentira, es broma, es broma. Va a estar la esposa de nuestro hermano, una sierva del Señor, que Dios la usa mucho. También va a estar con mi esposa, hermosa y bella, mi caramelito. Va a estar con mi esposa, entonces va a estar hablando cómo ellos enfrentaron estas situaciones, pero desde la perspectiva de ella. Ustedes saben que el hombre y la mujer es diferente. El hombre enfrenta una situación diferente a la mujer, pero Dios nos ha llamado a la unidad. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando acerca de eso, y el tema que nos va a estar ocupando es el silencio. El silencio en el matrimonio. Estamos ya en la quinta parte de esta serie, cuando todo sale mal, y con el tema el silencio. A ver, Adriancito, vamos a entrar ya en el tema. Háblanos un poco. Para ti, ¿qué es el silencio en el matrimonio? Pues el silencio, ahora sí que, bueno, hablando de mi experiencia, para mí yo creía que era algo que no afectaba directamente, o sea, era algo, yo lo veía normal, pero quiero ser claro, y ahora sí, como decía José, tenemos que abrirnos, decir tal cual como uno es, no importando el cargo que uno tiene, ¿no? A veces uno, como decía mi hermano José, por el ministerio que tiene, el cargo que tiene, a veces trata de guardar una postura, ¿no? Y no reflejar lo que realmente está pasando, estás viviendo, las batallas que uno tiene, ¿no? Muchas veces por tener el miedo a ser piedra de tropiezo para otro, ¿no? Que la gente quizás dice, no, piensa que uno es perfecto, que uno no tiene luchas, no tiene problemas, como las enfrenta cada uno, ¿no? Pero la realidad es que no, todos tenemos las mismas batallas, las mismas luchas. Y una de las cosas de mi batalla personal que hoy quiero abrir y exponer es la parte mía como varón, ha sido esa parte, el poder, la comunicación. Ha sido una parte donde yo he batallado mucho, la falta de la comunicación, el silencio, el no hablar con mi esposa, no transmitir mis sentimientos, mis pensar a veces con mi esposa. Y antes yo lo veía normal, decía no pasa nada, pero hoy en día puedo darme cuenta que sí afecta en el matrimonio, sí afecta a nivel ministerial, sí trae, porque acá, a raíz de esto hemos tenido consecuencias. Entonces eso es un problema grave, o sea, parece que no, pero sí afecta en las circunstancias. El silencio, el callar, el no hablar, afecta y trae consecuencias graves. Exactamente. De hecho, el día de ayer, mientras estaba yo investigando un poco acerca de este tema del silencio, me encontraba un caso que le compartí a mi esposa esta mañana, y es que fue un matrimonio que vivía en Japón, y este matrimonio estuvo casado por 20 años. Y durante esos 20 años, el esposo se limitaba en cada conversación que ellos tenían. Algunos dicen que es el récord de silencio más grande que se ha encontrado en el mundo. Después de 20 años, bueno, durante esos 20 años, cada vez que su esposa hablaba con ella, él se limitaba simplemente a decir sí o no, pero no sí o no con palabras, sino sí o no con la cabeza. Hacía para los que me están viendo en Facebook. Y por otra parte, si no le gustaba algo, él como que gruñía, así como que como cuando algo no te gusta, que tú estás Imagínense, durante 20 años este matrimonio estuvo así. Tenían 3 hijos. Bueno, después de estos 20 años pasó algo, y es que él confiesa y él se decide hablar y le dice a la esposa: yo hoy reconozco que tú has sufrido mucho, que tú has pasado mucho, pero admiro la gran esposa que eres. Y concluyó diciendo: aunque sé que es demasiado tarde, porque ya se iban entonces a divorciar. Entonces después le hacían la pregunta y le decían: ¿por qué tuviste esa actitud? Y entonces él decía que
pasó algo cuando se casaron y tuvieron hijos, y es que la atención de su esposa a sus hijos le creó un celo a él, le creó una envidia. Entonces la esposa descuidó el atender a su esposo, y él dijo, bueno, pues yo creo que la sentencia que le voy a dar a mi esposa es hacer silencio. Entonces el silencio, este silencio, él lo tenía como una manera de pagarle a su esposa lo que estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos y vemos otros casos, nos damos cuenta que la poca importancia que se le da al silencio en el matrimonio. Muchas veces se enfoca en que si le hablas alto a tu mujer o la mujer al hombre es el maltrato, pues si le mientes, si le gritas, si tienen malas actitudes a la hora de solucionar un problema, todo el mundo se enfoca ahí. Pero poca gente se enfoca en el gran daño que provoca el silencio dentro del matrimonio, porque si es difícil y si es fuerte el daño que trae hablar demasiado y gritar y tener malas acciones, mucho más, según estudiosos, dice que es el daño que provoca hacer silencio dentro del matrimonio. Así que, a ver, vamos ya a entrarle ya a tu parte, a lo que has recibido de Dios, a lo que Dios te ha dado. ¿Cómo enfrentaste esto? Es decir, háblanos un poco de las cosas que pasaste, del sufrimiento que hubo, de cómo te sentías, de cómo tomaste tal vez esta decisión de guardar silencio. Háblanos un poco. Pues una de las cosas que yo, bueno, no había pensado, sino que hasta de un tiempo para acá el Señor me ha ido mostrando, me ha ido enseñando, escudriñando esa parte, ¿no? Mostrando por qué había actuado así, ¿no? Yo lo veía normal, pero sin embargo estaba viendo los problemas que estaba ocasionando este silencio, esta falta de comunicación, los problemas que estaba afectando mi matrimonio. Entonces, pues yo me jactaba, decía, bueno, es que yo pues nunca le he pegado a mi esposa, nunca le he gritado, nunca le he ofendido con palabras obscenas, nunca, eso ya era mi jactancia, ¿no? Decir, o sea, no he sido mal esposo en esa parte, ¿no? Pero más sin embargo, como tú dices, el silencio es algo, o sea, es similar a eso, ¿no? Estaba dañando mi matrimonio de esa manera, al no comunicarme con mi esposa, al tener esta falta de comunicación, es algo muy grave también, es un tema que a veces lo minimizamos, pero cuando nos damos cuenta del daño que causa, es un tema que tenemos que tratar con seriedad. Entonces, una de las experiencias que pude tener es, pues con mi esposa, no es que no habláramos, sino que yo no tenía esa comunicación con ella realmente de poder externarle lo que yo sentía, lo que yo pensaba, cuando me sentía preocupado, cuando me siento presionado, tengo algunas inquietudes, nunca le externaba a ella. Y lo que yo decía era, pues yo no quiero que ella tenga esta carga, ¿no? O sea, que ella esté tranquila, o sea, que no quería transmitirle mis cargas a ella. Entonces yo por eso guardaba y prefería orar o decirle no, y no decirle a ella. Pero, sin embargo, esto me di cuenta que traía un problema. ¿Por qué? Porque al no decirle a ella, pasaba una circunstancia, entonces yo detonaba y actuaba de otra manera. O sea, ese silencio que yo me guardaba, lo estaba expresando de otra manera. Entonces, sí tuvimos diferentes circunstancias en las que atravesamos por causa de la falta de comunicación. En uno de ellos fue cuando yo creía que todo estaba bien, cuando tú ves tu matrimonio, o sea, dices, no tenemos problema, no nos gritamos todo el día, dije, bueno, todo va bien, pero algo que sí me marcó, que dije, tengo que tratar con esto porque ya no es normal, ¿no? O sea, cuando una ocasión hablaba con mi esposa, y esa vez fue algo curioso, ¿no? Porque iba a haber una junta en la iglesia, y yo de cotorreo le dije a mi esposa, me dijo, oye, ¿vas a ir a la junta? Le dije, de cotorreo le dije, no, ya no voy a ir, ya voy a entregar el ministerio. O sea, yo lo dije así, le dije, no, de hecho ya voy a entregar el ministerio, le dije, ¿no? Entonces ella pues se sacó de onda, se enojó y me empezó a decir, no, pues prácticamente me dijo, ¿para qué estamos juntos? Pero ya era algo que traíamos arrastrando, ¿no? O sea, ya traíamos un tema ahí de por no hablar los problemas, ella ya venía así como que... Entonces prácticamente me dijo, pues ¿para qué estamos juntos si no estamos en el mismo sentir? O sea, no estamos jalando en el mismo camino, ¿no? Entonces
algo que sí me impactó fue eso, que dijera, sabes, prácticamente dijo, o sea, ¿para qué me casé contigo, no? O sea, ¿para qué estoy contigo? Y ya eran 2 veces que ella me Oye, decía, pero sí es dura esa mujer, Dios mío. y ya eran 2, o sea, ya era la segunda vez que me decía lo mismo, o sea, ya era la Mm. primera vez casi, o sea, una ocasión dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya me quiero ir de la casa prácticamente, ¿no? O sea, ella ya, por causa, pero no sino por este tema, o sea, hasta dónde había llegado. Entonces esto me hizo reflexionar que realmente sí estaba afectando el no hablar, era un problema grave, o sea, ya que mi esposa dijera esto, ya era algo grave, ¿no? Entonces fue como yo dije, Señor, o sea, tengo que cambiar, tengo que hacer algo. Claro, ok, vamos a retroceder un poquito. A ver, Ok. yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo comenzó? Porque estamos hablando, pues, ya de los problemas. Es decir, estamos llegando ya a donde comenzaron los problemas. Pero ¿cómo comenzó esta parte del silencio? Porque primero, todo el mundo no es igual. Hay personas que deciden estar en silencio por varias razones. Tal vez porque se criaron así, tal vez porque en su casa lo que vieron fue eso, tal vez porque tuvieron una experiencia amarga, digamos que en otra relación, no solamente una relación matrimonial, sino con otra persona, y la actitud que ellos tuvieron con respecto a esa situación fue tener silencio. Fue la mejor solución que tuvieron. Pero en todo el mundo no es igual, ¿no? ¿Cómo comenzó esta parte del silencio, de no hablar? ¿Siempre fuiste así? ¿Tomaste la decisión cuando llegaste al matrimonio? ¿Fue cuando comenzó a pasar el tiempo? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál crees que fue la razón por la cual no hablaste? Analizando ese punto que tú me comentas, yo estaba analizándolo la vez pasada y dije, ¿dónde comenzó cómo comenzó esta parte en mí, ¿no? De falta de comunicación. Una de las cosas en mí, como en lo personal, yo no soy muy expresivo. O sea, a mí me cuesta expresar, y un lema que siempre había tenido, ¿no? O sea, decía, y siempre me excusaba en esto, decía, la vida es complicada para el que se la complica. O sea, yo siempre decía eso, ¿no? Yo era de las personas que me gusta evitar los problemas, no me gusta enfrentarlos. ¿No? Ese era no me gusta enfrentar los problemas por no complicarme la vida. Entonces pasaban circunstancias en nuestro matrimonio, mi esposa, habían cosas que pues ya sabes, a veces la mujer te habla en parábolas, no te dice claro, ¿no? Pero te da señales. A veces. Entonces no te dice, uno tiene que discernir, ¿no? Ale, es que casi siempre. Y entonces después ellas creen que tú tienes que saber lo que ella quiso decir con eso. Es que, mi amor, yo no soy adivino, háblame claro. Pero es un tema, nos reímos ahora, sí, pero son situaciones que pasan reales en los matrimonios, ¿no? Así es. Entonces pues ella me decía, oye, me hacía referente a las circunstancias que atravesábamos, me decía, y yo no hablaba, o sea, no le decía nada. Las veces que hablábamos era porque ella me decía, oye, tenemos que hablar, y se daba el momento, pero ya era cuando el problema ya estaba ya en candela, explotando, en ¿no? candela, diría José. Entonces ya el problema se había agrandado. ¿Por qué? Porque yo nunca, por no ser expresivo, y otra parte que yo detoné es porque, pues, en ese tiempo, y pues gracias a Dios mi esposa ya no es de lo que era, o sea, su carácter ha sido cambiado, o sea, ha sido transformado, ya no. Entonces, por no terminar en pleito, hablar las cosas, prefería mejor no decir nada y callar. No me digas que ella era de las que agarraba el cinturón y te daba, Adri. Dios mío. Antes de seguir ahí, decías algo hace un momento, y es que porque eras esa clase de persona que no te gustaba, pues, enfrentar los problemas, tal vez porque eras tímido, o porque ese es tu carácter, ¿no? De no hablar. Y yo sé que hay muchas personas que nos puedan estar escuchando que han tenido este pensamiento, y es que porque yo soy así, entonces está justificado lo que hago. Porque yo soy así de esta manera, yo soy tímido, no me gusta enfrentar el problema, prefiero estar callado, no quiero, como decías, complicarle la vida a la gente. Pensamos que por actuar de esa manera, entonces estamos justificados, pero aquí, según me estás hablando, nos damos cuenta que esto no evadió el problema. Esto lo que hizo fue complicar mucho más el problema. Entonces, el que tú seas así no significa que tú tengas que ser así siempre. Hay momentos en la vida en los que hay que cambiar. He habido momentos en los que he tenido
que cambiar. Por ejemplo, al contrario de ti, a mí me gusta, ya como ya sabrán, me gusta hablar. Me gusta decirlo, me gusta, vamos a sentarnos a conversar porque hace falta. Pero a veces esa parte también uno se puede pasar de las rayas, porque también dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces es poder llevar el equilibrio. Yo pudiera decir, no, es que yo soy así. No, porque yo sea así no quiere decir que yo tenga que siempre actuar de esa manera. Hay que también llevar un límite. Y aquí estamos viendo un extremo, y el extremo, ¿cuál fue? Que tú dijiste, yo prefiero estar en silencio. Yo soy así, yo me siento mejor así, esta es la mejor manera. Y tal vez tú pensaste que todo iba a salir bien. Pero cuando pasó el tiempo, te diste cuenta que fue todo lo contrario. Que el silencio no solucionó nada. Sí, así es, al ver ya al ver que mi esposa decir casi te voy a dejar, dije, no, esto ya está grave, dije, esto ya es un tema complicado, dije, no puede, porque pues no, o sea, hasta dónde llegaba, porque tío, o sea, en la casa no hay violencia, no hay grito, no hay esa parte, ¿no? Pero, o sea, el silencio hasta dónde puede llegar, brother, o sea, hasta dónde, lo que puede ocasionar, ¿no? El no hablar, la falta de comunicación, que es un tema, ese es el tema de mi matrimonio, o sea, pero no por mi esposa, sino parte mía. La falta de comunicación es muy importante como varones, externar a tu esposa, hablar lo que tú piensas, lo que tú sientes, ¿no? Y porque si no uno se lo va guardando y como dice José, cuando lo hablas ya no como debe ser, sino ya de otra manera. Y ahí es donde viene el problema, ahí es donde empiezan los problemas, porque ya no se habla con la sabiduría de Dios, sino ya viene la ira, ya viene otra manera. Entonces, esto me lleva, como dice la palabra, dice a encantar, dice que cacemos las pequeñas zorras. La Biblia nos habla de las pequeñas zorras, dice que tengamos cuidado de esas pequeñas zorras que van a destruir todo el viñedo. O sea, que cuando está floreciendo, cuando todo va floreciendo, cuando todo va bien, hay pequeñas zorras que a veces no le damos importancia. Y una de ellas es esta parte, la comunicación, la falta, el silencio. O sea, esa es algo que uno, con mi caso, como testimonio personal, o sea, yo pensaba que no iba a afectar, pero esa pequeña zorra estaba destruyendo todo lo que Dios quiere hacer. Y realmente sí lo ves, o sea, hay un estancamiento, no hay crecimiento en como matrimonio, como personal, o sea, es un estancamiento total. Y la misma palabra lo dice, más adelante quiero compartir eso, de cómo esto afecta realmente, no solamente como tu pareja o matrimonio, sino ministerialmente también te afecta todos estos problemas. Sí, ahorita comentabas de que te guardabas todo y al final cuando lo hablabas, pues explotabas. ¿Por qué es lo que pasa? Guardas silencio y es como un globo que le vas echando agua o le vas echando aire y cada problema que pasa lo callas y es un aire que es agua que está entrando. Pero llega un punto en que el globo, ¿qué va a pasar? No va a soportar más. El globo que va a pasar va a explotar. Entonces lo que en algún momento, pudiéndose hablar, hubiera sido agradable, se hubiera podido solucionar, ahora no se va a poder solucionar. ¿Por qué? Porque aguantaste tanto, soportaste tanto, que la explosión entonces embarró a todo el mundo, porque ya respondiste e incluso respondes no con tu temperamento, porque tu temperamento tal vez es pasivo, pero el guardar mucho silencio hace que se transforme e incluso tu actitud y ya respondes como si fueras una persona agresiva que maltrata a tu esposa. Y no es que eres así, es que hubo una consecuencia por malos actos que se estuvieron anterior a esa parte. Sí, así lo dices bien, o sea, realmente cuando tú vas guardando, vas callando, esa parte en ti, o sea, te hace actuar ya cuando, de una forma que tú no eres, o sea, te hace reaccionar, tener indiferencias, o ya volverte frío, como decías, la parte del testimonio de este hombre, te vuelves frío, te vuelves esa parte, ¿no? Incluso una vez, con mi esposa igual, pues yo era, como te decía, yo era siempre del que callaba, o sea, había un problema y pues callaba, o sea, lo hacía como que pues ya, le daba vuelta a la página y así. Pero pues tú sabes que una como mujer, o sea, quiere resolver y tiene que resolver para que puedan estar tranquila. Y pues yo nunca me enganchaba, o sea, mi esposa actuaba y yo no me enganchaba, pero en una ocasión, en un conflicto que tuvimos, pues ahí sí me enganché con ese tema, ¿no? Ya empezaba así de que, pues me decía algo y yo me ponía a la defensiva también, ¿no? Incluso ella lo notaba y decía, oye, es que tú estás cambiando. Era porque ya no era el mismo, ya no me quedaba callado, sino que ya le estaba contestando. Ya ¿Qué pasa? Siempre no te callaste. ¿Qué pasó ahora? Ya hablé de más. Y sí, bueno, y esto fue algo, fue el último caso que tuvimos. Pues yo ya me enganchaba con ella
O sea, y al punto igual yo decía, fíjate que esa fue una parte cuando, de hecho incluso había un tiempo de matrimonios en la Congre, y pues nosotros estábamos así como peleados, distantes así, y de pronto ya estamos en el servicio, en la conferencia de matrimonios. No, pues dile cosas a tu esposa, te dice el hermano, ponte de pie, vela los ojos. Dile. O sea, fue algo que dice, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y mi esposa enojada. Pero nada, Dios usó ese momento para restaurar ese problema que estábamos atravesando. Sí, mira, ahora que comentas de eso, me recuerdo una vez yo y mi esposa, estábamos recién casados y fuimos a un campamento de pastores, allá en la convención que estábamos, que eran los Bautistas Libres. Y cuando estábamos, ella tal vez no se acuerda de eso, pero ahora que dices eso me estaba acordando. Tuvimos un problemilla ahí antes de salir del albergue donde estábamos durmiendo, íbamos al comedor. Mi hermano, nosotros salimos del albergue, ¿sabes cómo, no? No me mire, no me hable, y en cuanto entramos al comedor, nos dice un pastor, pónganse bien felices que le voy a tirar una foto. Yo dije, ¿sabes cómo salimos en la foto, no? Por fuera, y después que terminamos la foto, y después nos reíamos, yo y ella, y nos sorprendíamos. Fue algo que Dios utilizó como para romper ese malestar que traíamos ahí, ¿no? Que me imagino que fue lo mismo que pasó, sí, claro. Porque son situaciones que te confrontan, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, eso que me estabas hablando, estaban en esa situación ustedes y Dios los pone, porque es el mismo Dios. Uh-huh. Pónganse frente a frente y díganse cositas bonitas. Cositas bonitas, no se digan lo que se sienten ahora. Ay, qué situaciones. Sí, no. Sí, es algo difícil, pero pues nada, al final de cuentas te das cuenta cómo Dios va obrando, ¿no? A través de estas circunstancias, cómo uno va atravesando, y son 17 años de matrimonio, José, o sea, no son 3 años, son 17 años que al sol de hoy, no te puedo decir, ya tengo la mayor comunicación, estamos trabajando en eso, yo en lo personal, he ido trabajando en esta parte de la comunicación con mi esposa, y pues ahí vamos, ahí más, mientras Dios nos siga permitiendo, vamos a ir avanzando, ¿no? Y uno, más que nada, ese rato hacías tu oración, o sea, dejando de lado el orgullo, porque esa es la parte, el orgullo es lo que mata a uno, ¿no? O sea, cuando dices, no, yo por qué voy a ceder, por qué voy a hablar, ahí es cuando no hay un crecimiento, no hay un avance, ¿no? Pero cuando tú te doblegas, no ante tu esposa, sino ante Dios, y doblas ese orgullo, ahí es cuando Dios empieza a sanar, empieza a darte la solución para ese problema. Exactamente, el orgullo. Un león que está dentro de nosotros, que si no lo agarramos, que es como la palabra que dice, creo que es mansedumbre, si no mal lo recuerdo, que cuando vas a la etimología quiere decir que es una fuerza que tú tienes que tener bajo control. Está haciendo referencia literalmente al cabestro, lo que se le pone al caballo en la boca para dominarlo y para guiarlo. Literalmente está haciendo referencia a eso. Entonces el orgullo es una de estas cosas que hay que tenerla bajo control. Que no vamos a tener orgullo es mentira, porque eso está viciado a nuestra carne, y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener que lidiar con el orgullo, y tenemos que ponerle rienda. El orgullo, ¿qué te dicen en tu caso? Mejor no voy a hablar. Y ya que salga el sol por donde salga. Y en otros casos puede decir, ¿cómo le hago para vengarme? O respondo de una manera bien agresiva. Entonces, cualquiera de los casos que sea, tenemos que aprender a ponerle las riendas del caballo y decirle, usted se domina aquí, porque hay que dominarlo. Porque, ¿qué pasa a veces? Que por fuera, es decir, por fuera no lo hablamos, pero nuestras actitudes están reflejando lo que tenemos por dentro. Es decir, guardamos silencio, que prefiero no hablar, pero en la relación hay una actitud que está saliendo que como que tú respiras algo que no está bien, y no lo estás hablando. Tú crees que estás bien, estoy en silencio, no lo hablo, está mejor así, pero como hay un león dentro de ti que lo estás alimentando con el silencio, cada vez que hay un roce, que hay un conflicto, es un pequeño conflicto, que es un conflictico que no tiene por qué llegar a más allá, pero como el león está tan grande dentro de ti, ya tú tienes una actitud, como se dice en Cuba, cerrera. Un caballo cerrero es un caballo que no hay quien lo domine. Eso es un caballo que tú lo miras nada más y él lanza la patada a quien le toca. Ahorita nos comentabas que eso lo afectó también ministerialmente.
algo así, o lo quieres dejar más para adelante. Sí, ¿Entiendes? Ok. Seguimos entonces. Te iba a hacer una pregunta. A que tuvieran el primer conflicto, como más o menos cuánto tiempo tardó, porque sabes que esto toma tiempo, ¿no? Ustedes llevan 17 años de casado y no creo que a los 17 años es que viene a explotar, sino que viene dando como que pequeñas señales a medida que tú recuerdes así, más o menos qué tiempo tardó en que esto comenzara a afectarles. Pues ha sido, ahora sí que hemos tenido todas las circunstancias, los problemas que hemos tenido es por causa de esto, o sea, del no hablar de mi parte, o sea, no expresarnos. Pero así que haya detonado son de unos 3 años para acá, 4 años, así de que ya fue más detonante, o sea, que ya trajo ya los resultados, ¿no? De todo esto, que es donde ya uno, pues, me hizo pensar esa parte, ¿no? Decir, o sea, no puedo continuar de esta manera, no puedo seguir de esta manera, no puedo continuar así, con ese silencio, sin hablar, con esta falta de comunicación con mi esposa, dije, porque realmente sí está afectando, o sea, ya llegamos a este punto, entonces sí es un peligro. Pero pues al final de cuentas, te comentaba hace un rato, o sea, fue cuando venían esos problemas, pues uno como hombre pues ya te sientes mal, ¿no? Te sientes pues te sientes frustrado, sientes que pues, o sea, no te sientes valorado, ¿no? Yo me ponía a pensar cuando las actitudes de mi esposa al ver así cómo ella reaccionaba, ¿no? Porque pues el no hablar, pues ella se comportaba fría, se ponía de una manera así. Entonces, pues uno dices, pero ¿por qué no dabas cuenta? O sea, la raíz de cuál era lo que estaba ocasionando. Entonces, pues uno se siente así como que no valorado. Incluso llegaba vas manejando y donde pues uno es donde más aprovecha para hablar con Dios, ¿no? Desexpresarte, lo que no puedes hacer en la casa por los hijos, lo haces ahí. Y yo decía, Señor, dije ya, o sea, llegó un punto así donde dije, ya, Señor, que pase lo que tenga que pasar. O sea, cuando estábamos en medio del problema, en medio del conflicto, yo decía, ya que pase lo que tenga que pasar, Señor, o sea, ya, si esto ya hasta aquí llegó, Si ya. hay que separarse, pues. Ajá, y entonces yo así, ¿no? Y pues yo estaba ahí desahogándome con el Señor y en eso, pum, viene el Espíritu de Dios a hablarme, me dice, o sea, ¿cuál es mi encomienda? Y me mandaba ese versículo en Efesios, ¿no? Dice, que maridos, amar a vuestras mujeres. Dice, y le pone la cereza al pastel, no dice nada más amarla, dice, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Dije, ¿quién es la iglesia? Soy yo. ¿Y cómo soy yo? Pues a veces uno es infiel, a veces hace, o sea, todas las cosas dices. Y a pesar de eso, o sea, Dios nos mandó a amar con un amor incondicional, o sea, no importando si la esposa te trata bien, si la esposa no, o sea, uno tiene que amar por sobre todo, o sea, es un mandato de Dios y el Señor me dice, tú tienes que cumplir ese mandato, o sea, tú no te fijes, tú tienes que hacer tu parte, o sea, como esposo, tú tienes que, ¿cómo estás cumpliendo esta parte? Y eso me hizo cambiar la perspectiva, decir, sí, es cierto. Y está fuerte, como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos amó, no se sentó con nosotros y nos dijo, a ver, ¿por qué hiciste esto? Dime las razones. ¿Por qué lo hiciste? Para que entonces yo te pueda perdonar. Eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo simplemente decidió venir, morir y nos perdonó. Eso no quiere decir que no nos tengamos que sentar, platicar las cosas, pues reconocer, pero lo que nos está haciendo referencia a este pasaje que nos estás hablando es a que tenemos que amar sin condiciones, perdonar sin condiciones y esforzarnos para amarla y perdonarla sin condiciones, aunque no es fácil. Desde mi experiencia, porque mi esposa es fuerte, Dios mío. Nada, mentira. Pero yo sé que no importa el temperamento que haya en un matrimonio, si es temperamento fuerte o muy poco, al pasar el tiempo, brother, los problemas van a llegar. Eso es cierto, no importa si eres callado, si hablas mucho o si tienes el equilibrio perfecto. Los problemas van a llegar y sigue siendo el mismo mandato lo que acabas de leer ahora. Amar a nuestra esposa como Cristo nos amó. Y pues esto te rompe todo el orgullo, o sea, te rompe todo decir, o sea, tú tienes que amar. ¿Cuántas veces uno le pide perdón al Señor al día? O sea, todo el tiempo estamos al Señor, o sea, Señor, ya la regué y el Señor con su amor ahí está, ¿no? Y si Dios nos manda con ese mismo amor con el que Dios ama a su iglesia, uno amar a su esposa, ¿no? O sea, no nada más cuando todo está bien, cuando ella se porte bien, no, en todo momento, en toda circunstancia. Uno como hombre tenemos que, es nuestro papel, es nuestro mandato, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no, como decías tú, no es fácil a veces, no es fácil, pero uno tiene que, ahí es cuando uno lo hace,
no para ella, sino primeramente para Dios, ¿no? Tú tienes que cumplir con este mandato y ya el Señor es el que tomará el control de todo. Amén. Bien, me gustó eso que dijiste, hacerlo no para ella, sino para Dios. Cuando tú entiendes que lo estás haciendo para Dios, que tu compromiso es con Dios, entonces no hay nada que te limite a hacerlo. Porque el sistema del mundo ha influenciado mucho en la iglesia hoy. El sistema del mundo te dice, si tú me amas, yo te amo. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Y Cristo hace referencia a esto, porque Cristo dice, ese tipo de amor no es el que yo quiero. Ese tipo de amor ya la gente del mundo lo hace. Ya los fariseos, los publicanos lo hacen. El amor que yo quiero para ustedes es que ustedes amen sin condición. Entonces te das cuenta cuando vamos a 1 Corintios 13, que está hablando realmente del amor de Dios, que dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor no busca lo suyo propio. En ese no busca lo suyo propio yo creo que encierra todo. ¿Por qué? Porque tal vez tienes una esposa que no es muy amorosa, que no es muy, como se dice, afectiva. Y si tú te riges por el mundo, tú dices, bueno, si tú no eres afectiva conmigo, pues yo tampoco tengo por qué ser afectivo contigo. Aunque tú tengas un deseo ferviente de ser afectivo con ella, de besarla, de darle cariñito. Pero como el mundo es así, el mundo te dice, si ella no te da cariño, no lo des tampoco. O por otra parte tenemos al mundo que dice que tú tienes que ser macho. El macho no está expresando tanto. El hombre que es hombre tiene que estar firme. La mujer es la que tiene que venir a él. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, como decía, Cristo nos manda a no buscar lo mío propio. Es decir, no buscar el pensamiento que traemos del mundo. No buscar nuestra propia satisfacción, sino hacerlo como Cristo lo ha hecho. ¿Qué hay que hacer? Ir a donde está ella, aunque no te dé besito, aunque no te dé cariñito, aunque no te trate bien, hay que ir. Porque dice la Biblia que la blanda respuesta, y cuando dice la blanda respuesta, eso se refiere también a la blanda actitud. Esa actitud afable, esa actitud amorosa, rompe todo conflicto que pueda haber. Pero si nos ponemos al tú por tú, como hace el mundo, no. Terminamos molidos. Pero nada, al final de cuentas, yo creo que cuando uno atraviesa circunstancias, José, cuando uno pasa problemas, porque problemas siempre van a haber problemas, pero cuando Dios permite esto es para fortalecer el matrimonio, son áreas de oportunidades para trabajar que Dios nos permite ver. Cuando hay un problema es algo que el Señor está exhibiendo, porque ahí es donde tú sacas tu verdadero carácter, sacas el verdadero Adrián, el verdadero José, ¿no? Ahí es donde sale el verdadero hombre, lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Si uno sigue reaccionando de la misma forma, ahí es cuando tú dices, Señor, esta área necesito trabajar, esto necesito hacer en mi vida. Ahí es donde el Señor en las pruebas es donde nos muestra nuestra condición como hombres, cómo estamos delante de Dios, ¿no? Y cuando uno ya pasa, porque esa prueba va a seguir pasando, hasta que la brinques, hasta que pases, ya el Señor, vamos a otro nivel. Pero ahí es donde Dios nos va fortaleciendo esto. Y lo más importante, yo creo que a través de las circunstancias, muchas veces como matrimonio nos enfocamos en el problema. Muchas veces nos enfocamos en la circunstancia que estoy atravesando, el problema que tengo con mi esposa, y dejamos de ver a Dios, dejamos de ver el propósito del matrimonio. O sea, algo que debe de pesar en un matrimonio es el propósito. Que Dios me unió con mi esposa con un propósito. O sea, no fue para nada más amarnos, sino que va más allá, es un propósito de Dios. Es un propósito, esa mujer que Dios me dio es porque Dios me dio con un propósito. Y antes que sea mi esposa es una hija de Dios también. Y es algo que pasamos por alto cuando hay un problema, porque cuando saca su carácter ya no vemos a la hija de Dios, ya vemos ni a la esposa tampoco. Ya no vemos a la esposa, o sea, ya vemos otra. Entonces ahí es donde empieza el problema. Pero cuando nosotros tenemos la mentalidad de que ella es una hija de Dios, que ella es el propósito que Dios tiene para mi vida, o sea, ya uno tiene que buscar la solución al problema, y la solución no es, y es triste decirlo esta parte, o sea, muchas veces hay gente que está llegando hoy en día, y me atrevo a decir que en este momento hay gente que está tomando una decisión errónea, decir, ¿sabes qué? Me divorcio, me separo porque ya no hay solución. Y esa no es la solución que como hijos de Dios debemos tomar. Que al final de cuentas el Señor siempre nos da, dice que cuando venga la prueba Él pondrá la salida juntamente. Y
Y hoy quiero decirle a esos matrimonios realmente que la solución siempre el Señor nos da la respuesta, siempre da la solución, siempre tenemos, pero siempre y cuando busquemos la solución de Dios, el consejo de Dios, ¿no? Y ese es un tema igual que quiero comentar, o sea, a veces buscamos el consejo del hermano, el consejo de la hermana, el del vecino, ¿no? Antes de buscar el consejo de Dios. Y sí es bueno a veces hablar, pero tenemos que saber con quién vamos a hablar, con qué persona, porque a veces la gente no sabe aconsejar, no sabe darte un buen consejo, o sea, te aconseja de una manera errónea, ¿no? Y algo que tengo que decir, o sea, uno no tiene que decirle, yo no voy a decirle a José lo que él tiene que hacer. Yo tengo que decirle, tú tienes que orar y voy a orar por tu matrimonio. El único que tiene que tomar la decisión es él y orarle a Dios, que Dios le dé la salud. Y dar un consejo sabio, o sea, tomar consejo del Señor. Primeramente de Dios, Él es el que nos da la solución para cada problema. Exactamente, buen punto. ¿A quién le pides consejo? ¿A quién le pides consejo? Hablábamos en el capítulo pasado del propósito. Específicamente estábamos hablando de cuando todo está saliendo mal, no olvides que hay un propósito de Dios y debes de cuidar tus oídos de las personas que quieren venir a desviarte de ese propósito, porque a veces las personas pueden venir con una muy buena intención a aconsejarte. Sí, yo tengo muy buena intención. Lo que tú debes hacer es esto, Adrián: mantente firme, no cedas, porque la mujer lo que quiere es ver que tiene un hombre. No cedas. Y en ese consejo que parece, ay, qué bonito, sí, yo creo que eso va a ser lo que va a traer solución. Nos damos cuenta que lo que hace es complicar las cosas, que lo que hace es enredar las cosas. Entonces es poder tener nuestros oídos puestos en Dios, en la Biblia, en cuál es la manera en la que Dios quiere que nosotros actuemos. Porque el mundo puede tener muchos consejos, pero la Biblia dice que la palabra de Dios, lo que Él nos dice, ella es la que es viva, la que es eficaz es la que tiene el poderío, tiene el peso para traer cambio en nuestra vida. Entonces, muchos a veces, tal vez por buscar una salida rápido, por la necesidad de que alguien nos escuche, vamos a donde está alguien y le decimos, oye, me pasó esto, ¿qué me aconsejas? Y tristemente vamos a la persona equivocada, porque hay un dicho que dice, el diablo utiliza las buenas intenciones para traer malos consejos. Así es. Sí, bien dices, o sea, lo que te comentaba es, tenemos que ser sabios en esa parte igual, o sea, que primeramente el consejo de Dios, que es la palabra, el mejor consejo, de cómo, porque a veces uno pone un estándar, ¿no?, del mundo, o sea, ¿qué te va a aconsejar una persona del mundo? Una persona que no conoce a Dios, que no tiene, ¿qué te va a decir? Déjalo. Si tú vas a decir, es que tengo problemas con mi esposo, lo primero que te va a decir es, déjalo, búscate otro, ¿no? Como la solución más fácil, ¿no? Déjala, o sea, ya. Pero al final de cuentas, o sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de mi matrimonio? ¿Qué dice Dios de este pacto que hice delante de Él? No sé, ¿cómo tengo que solucionar este problema con mi esposa? ¿Cómo tengo que resolver este conflicto, no? Y aquí en la palabra nos da todo, ¿no? O sea, el Señor nos da, aparte que nos da el consejo, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para poder tomar las buenas decisiones que va, porque toda decisión sabes que nos va a traer una consecuencia a largo o corto plazo. Exactamente. Ahorita comentabas un texto que Dios utilizó para animarte, y es amar a nuestra esposa como Cristo la amó, que eso creo que fue un antes y un después en tu vida, ¿no? Al Señor hablarte. ¿Qué otra cosa el Señor te pudo haber hablado en medio de estas circunstancias que te ayudó a cambiar? Pues lo que te había comentado al principio, o sea, cuando hay un problema en casa, cuando hay un problema en el matrimonio, esto afecta no solamente en tu casa, sino te afecta en todo, en lo laboral, en lo ministerial. O sea, cuando todo está mal en casa, todo va a estar mal afuera. Si todo está mal en casa, vas a estar mal en el ministerio, en todo. Entonces, y es una realidad que lo he visto, en estos 17 años lo he visto. O sea, cuando yo estoy mal con mi esposa, todo empieza a salir mal en el trabajo, en el ministerio, en todo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema que no se está solucionando, ¿no? Y esto, quiero leer este versículo para reforzar hasta dónde llega esta magnitud del problema cuando tenemos con la esposa, que está en 1 de Pedro 3:7. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate hasta dónde llegan. Léelo de nuevo. Para que quede claro. Sí. Para que escuchen los varones que... Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Qué fuerte. ¿Hasta dónde puede llegar un conflicto con tu pareja? O sea, imagínate, tiene estorbo en una oración. Cuando tú tienes un problema que no solucionas con tu esposa, tus oraciones están siendo estorbadas. Por eso muchas veces no vemos respuesta de Dios. Y no es que Dios no nos quiera contestar. Y el Señor me hacía sentir que hay gente que en este tiempo, en este momento, varones que me escuchan, tienen que poner orden en su casa. Tienen que buscar la solución del Señor, porque eso está estorbando el crecimiento espiritual. Hay matrimonios que no pueden crecer en el ministerio. ¿Por qué? Porque hay problemas que no se están tratando. Así como yo, esas pequeñas zorras que no hemos podido cazar son las que están afectando nuestro matrimonio. Son las que no nos están dejando crecer y avanzar en el propósito de Dios. Por eso dice aquí, o sea, trae estorbo en nuestras oraciones. El tener un problema con mi esposa va a estorbar mis oraciones, José. O sea, qué tremendo es, hasta dónde llega no solamente, ay, pues estoy peleado con mi esposa, o sea, no pasa nada. Exacto. En lo espiritual sí tiene un afecto, o sea, sí está repercutiendo en lo espiritual. Hay un problema grande. Está poniendo una cobertura que en nuestras oraciones no permita que suba delante de Dios. Entonces el Señor dice, como le dijo cuando alguien va a llevar la ofrenda, dice, antes que traigas tu ofrenda al altar, ve y ponte a cuentas, o sea, con tu hermano. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, pongámonos a cuentas, varones que me escuchan. Si tienes un conflicto con tu esposa, ponte a cuentas. Soluciona esos problemas con la sabiduría del Señor, que el Señor te dé la sabiduría para poder solucionar para poder cazar esas pequeñas zorras que están en tu casa, que están destruyendo lo que Dios quiere hacer. Así es, en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es lo primero que dice. Y si lo queremos llevar al plano matrimonial, porque esto es al plano completo, no importa quién sea, si eres pastor, líderes, matrimonio, con los hijos, confiesa la ofensa unos a otros. Una de las maneras más buenas de solucionar problemas es sentarte con tu esposa y decirle, mira, no me gustó esto. Hay que hacerlo, pero a veces decimos, no, lo voy a dejar y no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Cuando pase otra, vuelves a decir, no pasó nada. Y cuando pase otra, no pasó nada. Y como decíamos, el globo hasta un día que pasa. Entonces la Biblia nos dice que nos confesemos unos a otros. Obviamente hay momentos que está tan tensa la situación que es mejor callar. Eso es claro, pero no es callar para siempre. Cuando bajen las aguas, vamos a sentarnos, mi amor. Esto, hablarlo con ternura. Y eso nos está hablando de confesar. Es decir, expresa en tu corazón unos a otros. Luego dice, luego de que confieses, de que te confeses unos a otros, orad unos por otros. Entonces vamos a orar por esta situación que pasó. Vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza para que esta situación no pase más. Y entonces, para que entonces, dice la Biblia, seáis sanados. Mira qué orden da. Confiénsense unos a otros. Número 2, oren unos por otros. Y luego, entonces, van a ser sanados. Cuando nosotros alteramos ese orden, entonces no puede haber sanidad. ¿Qué es lo que comienza a haber? Una herida más grande y más grande y más grande. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa en mi matrimonio, Señor? Claro, porque no hay confesión, no hay oración y por lo tanto no hay sanidad en el corazón. Y entonces, ¿sabe cómo termina este texto diciendo? Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración eficaz del justo? Porque es una persona no que es perfecta, es una persona, en este caso del matrimonio, que confiesa sus faltas, que oran unos por otros, que son sanados, y entonces todo lo demás, como decías, la iglesia, la relación con los hijos, la relación ministerial, sale bien. Amén. Amén. Sí, de verdad que, como dice José, son los pasos que Dios nos da, o sea, dejar a un lado el orgullo, porque eso a veces es lo que no nos permite el poder hablar con mi esposa, el poder confesar, o sea, si yo por qué voy a expresar, por qué voy a hablar, si a veces dice uno, pues yo no fue el que hice mal, o sea, yo no hice mal, yo por qué voy a confesar, no, al final de cuentas, o sea, lo hacemos delante de Dios, y uno tiene que, en el matrimonio siempre tiene que haber uno que dé su brazo a torcer para que pueda funcionar. Entonces yo creo que como varones nos toca esa parte, ¿no, José? De decir, ¿sabes qué? Pues voy a dar ese paso, o sea, de decir, ¿por qué? Porque quiero que mi matrimonio esté bien, porque quiero que Dios bendiga mi matrimonio, mi familia y todo lo que el Señor está haciendo, ¿no? Claro. ¿Qué consejo
le darías a estos matrimonios que nos están escuchando? Porque en este caso estamos hablando de tu posición como hombre, pero también nos podemos encontrar que hay mujeres que guardan silencio. Esto es algo que no toca solamente a los hombres, aunque ahora nos estamos centrando en ti, pero hay mujeres también que guardan silencio y prefieren callar, prefieren ser sumisas y piensan que esa es la mejor actitud, piensan que Dios las está llamando a estar calladas, a estar en unas esquinitas, así calladita, aguantando, soportando todas estas cosas. ¿Qué consejo le podrías dar que Dios te haya hablado previamente o que tengas ahora para hablarles a ellos? Pues fíjate que es un tema igual que tocas, que yo creo que se ha sacado de contexto, ¿no? Al parte de que hay hombres tomando esa parte que dice que la mujer se someta, ¿no? O sea, toman el papel de machismo, ¿no? Tú te vas a someter a mí, y la mujer, como dices tú, está callada, no tiene voz ni voto, están, pues, sin poder hablar, ¿no? Tantas cosas que tienen y se guardan y callan y lloran. Entonces, yo creo que la mujer, Dios la puso, ahora sí como dice, la ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea que muchas veces, pues uno como hombre no quiere escuchar ese consejo, pero Dios les da la sabiduría para aconsejar. Lo que puedo decir es que Dios les da la sabiduría, Dios les da la palabra, pero también tienen que saber la forma de cómo expresar lo que están, o sea, tienen que saber cómo hablarle al hombre, cómo decirle, cómo dirigir el consejo, decías tú, o sea, que sea suene como un consejo, no como un regaño, ¿no? Porque si no, a veces uno lo toma como ofensivo, ¿no? Claro. O sea, lejos de tomar el consejo, pues ya te sientes ofendido, ¿no? Pero es diferente a que uno lo hable como un consejo y no como un regaño, y ya tú lo puedes tomar como viene, como lo que es, ¿no? Y eso es lo que yo puedo decirle a las mujeres. Tienen que ser sabias para dar un consejo al esposo. Me gustó eso, aleluya. Cuánta unción en esas palabras. Saber cómo aconsejar a su esposo. Sí, es cierto. El poder hablar como lo que son. Porque si queremos también hablarle si ellas quieren que le hablemos como vaso frágil, como flor de Dios, también deben hablar como vaso frágil y como florecita que son. Siendo sabios, aunque a veces tengas el deseo de decirle tus 4 cosas a tu esposo, a veces por ser sabia, porque no está en el decirlo, está en cómo lo dices. Y el cómo lo dices va a definir el resultado que va a traer. Si lo dices con amor, aunque tengas el deseo de ahorcarlo, créeme que la reacción del esposo va a ser buena. Aunque podemos tener algunos casos que pueda estallar la cosa, ¿no? Pero por lo general va a ser bueno. Aunque tampoco es justificable, ¿eh? Que conte, no estamos diciendo que si tu esposa te habló mal, es justificación que tú le saltes a hablar mal también. Estamos hablando de ir desde un poquito más abajo, desde donde comienza. Si hablas bien, yo creo que va a saltar bien la cosa. Si mantienes tus respuestas, tus palabras apacibles, yo creo que va a fluir bien la cosa. Algo que te quedó por ahí para hablar de algún texto bíblico que Dios te haya hablado, o lo hablaste todo. Sí, realmente son los textos que el Señor me había dado para poder compartir y nada, ahora sí como le comenté a mi esposa en una ocasión, o sea, que pues a veces la mujer siente que, o sea, el esposo él es el problema, ¿no? Y yo una vez le comenté a mi esposo, le digo amor, una tiene que saber que así como tú me soportas a mí, yo también te soporto a ti, porque cada uno tiene su carácter. Cada uno tiene su forma de ser, entonces tenemos que ver las virtudes más que los defectos, es lo que tiene que pesar más. Amén. Para terminar, quisiera que hicieras una oración por todos aquellos hermanos que están escuchando, por matrimonios que están pasando por estas pruebas, pasando por otras pruebas, que tú extiendas una oración para que Dios les esté hablando, les esté tocando y Dios esté pues obrando ahí a favor de ellos. Ok, bueno, vamos a orar. Padre, en esta mañana, mi Dios, en esta tarde, bendecimos, Señor, te damos gracias por esta palabra. Oramos que esta palabra sea de bendición, Señor, a todo aquel que escucha, Señor, este mensaje, Señor. Sabemos que tú conoces cada matrimonio, Señor, tú conoces cada circunstancia que está atravesando aquellos que nos escuchan, Señor. Oro que seas tú, mi Dios, en cada hogar, Señor, en cada matrimonio, papá. Padre, tú
Es tu diseño, Señor. Tú creaste el matrimonio con un diseño perfecto, mi Dios. Oro por esos matrimonios, papá. El enemigo quiere entrar, quiere dividir, Señor. Pero hoy en esta hora oro, Señor, que cada matrimonio sea unido, Señor, con esos lazos de amor, Señor. Que seas tú en medio de cada matrimonio, Señor. Quita toda mentira del enemigo, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido sembrar en el corazón y en la mente, Señor, del ser humano, Señor, para que traiga división, para arruinar tus planes y tus propósitos, Señor. Hoy bendigo cada matrimonio, Señor, que nos escucha, Señor, en el nombre de Jesús, declarando, Padre, que tu gracia y tu favor está ahí, Señor, restaurando, sanando, Señor, trayendo esa unidad, Señor, ese diseño que tú creaste, Señor, porque un matrimonio es el pilar de la familia, es el pilar de un hogar, Señor, y oramos por cada matrimonio, papá, que seas tú fortaleciendo esos matrimonios, uniéndolos en ese mismo propósito, Señor, para cumplir ese llamado que tú tienes, papá. Restaura, trae restauración, sanidad, Señor, en esos matrimonios, papá. Bendice cada matrimonio, papá, que tu perfecto amor reine en esos matrimonios, en ese hogar, Señor. Traigas orden, Señor, y tu diseño, Señor, en cada hogar y en cada familia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.